Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el mundo de las series turcas y, en particular, la fascinante Demet Özdemir. Hoy vamos a desentrañar un poco más el fenómeno Demet, vamos a explorar su carrera, sus papeles más icónicos, y por supuesto, vamos a analizar esa supuesta confesión impactante que ha estado circulando: Demet Özdemir Can es mi vida, jamás lo dejaré. Así que prepárense para chismear un poquito, analizar a fondo y, sobre todo, disfrutar de una buena dosis de entretenimiento. Pero antes de que empecemos, como siempre, un pequeño favorcito: si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los vídeos sobre series turcas, si quieren estar al tanto de todas las novedades y los chismorreos más jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su suscripción realmente me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si les gusta el vídeo, al final, no olviden darle un like. Me encanta ver sus likes. Ahora sí, vamos al lío. La frase Demet Özdemir Can es mi vida, jamás lo dejaré, es obviamente una declaración dramática y probablemente sacada de contexto. Lo más probable es que no provenga de Demet Özdemir en sí. Pero lo que sí es innegable es el impacto que ella y Can Yaman tuvieron juntos en el mundo de las series turcas, especialmente con Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. Erkenci Kuş fue un fenómeno global, catapultó a Demet y a Can a la fama internacional, y creó una legión de fans obsesionados con su química en pantalla. La serie era fresca, divertida, romántica y tenía una energía que era simplemente contagiosa. Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora, espontánea y un poco torpe que trabajaba en una agencia de publicidad y se enamoraba de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y apasionado interpretado por Can Yaman. La serie exploraba temas como el amor, la ambición, la familia, los sueños y la importancia de ser fiel a uno mismo. Pero lo que realmente cautivó al público fue la química innegable entre Demet y Can. Su conexión en pantalla era tan palpable que muchos fans empezaron a creer que su romance iba más allá de la ficción. Y para ser honesta, ¿quién no lo pensó en algún momento? Los rumores de un romance fuera de pantalla fueron constantes durante toda la emisión de la serie. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Oficialmente nunca confirmaron haber tenido una relación romántica. Siempre mantuvieron que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad es que después del final de Erkenci Kuş, su relación pareció enfriarse un poco. Ya no se veían juntos tan a menudo, no se mencionaban tanto en entrevistas y sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores. Algunos decían que su relación había terminado mal, que habían tenido una pelea o que simplemente habían seguido caminos diferentes. Otros seguían aferrados a la esperanza de que su romance estuviera en secreto, lejos de los ojos del público. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal, lo que no se puede negar es el impacto que tuvieron juntos en la industria del entretenimiento. Erkenci Kuş no solo los convirtió en estrellas internacionales, sino que también abrió las puertas a otras series turcas en todo el mundo. La serie fue vendida a numerosos países y fue un éxito rotundo en cada uno de ellos. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos después de Erkenci Kuş. Ha protagonizado otras series populares como Doğduğun Kaderindir, El hogar que te vi nacer es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, una película original de Netflix. En estas series ha demostrado su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes a Sanem y mostrando una profundidad emocional impresionante. En Doğduğun Kaderindir, Demet interpretó a Zeynep, una joven que fue criada por una familia rica pero que regresa a su hogar original para enfrentarse a su pasado. La serie exploraba temas como la clase social, la familia, el amor y la identidad. El personaje de Zeynep era mucho más complejo y dramático que Sanem, y Demet hizo un trabajo increíble al darle vida. Demostró que podía interpretar papeles serios y conmovedores, además de los papeles cómicos y románticos por los que era conocida. En Aşk Taktikleri, Demet volvió a la comedia romántica, interpretando a Aslı, una diseñadora de moda que hace una apuesta con un colega para ver quién puede enamorar primero a la otra persona. La película era divertida,
ligera y entretenida, y Demet volvió a brillar en un papel cómico. Demostró que todavía tenía esa chispa y esa energía que la hicieron tan popular en Erkencikus. Además de su carrera como actriz, Demet Özdemir también es una figura muy popular en las redes sociales. Tiene millones de seguidores en Instagram y Twitter, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. También es embajadora de varias marcas y participa en campañas publicitarias. Demet es un ejemplo de una actriz talentosa y trabajadora que ha sabido aprovechar su éxito. Ha demostrado que puede interpretar una variedad de roles y que es una figura influyente en la industria del entretenimiento turco. Ahora, volviendo a Can Yaman, él también ha seguido trabajando duro desde Erkencikus. Ha protagonizado otras series como Bay Jane el señor equivocado, y Viola come il mare, Violeta como el mar, una serie italiana. También ha incursionado en el mundo de la publicidad y ha colaborado con varias marcas importantes. Can también ha sido objeto de controversia en ocasiones. Algunos han criticado su comportamiento en las redes sociales y su actitud en algunas entrevistas. Pero independientemente de lo que uno piense de él, lo que no se puede negar es que es un actor talentoso y carismático. Bay Jane fue una comedia romántica en la que Can interpretó a Özgür, un dueño de un bar que no cree en el amor y que vive una vida despreocupada. Conoce a Ezgi, interpretada por Özge Gürel, una joven que está desesperada por encontrar el amor verdadero. La serie era divertida y entretenida, pero no tuvo el mismo éxito que Erkencikus. Viola come il mare es una serie italiana en la que Can interpreta a Francesco Demir, un inspector de policía. La serie ha sido un éxito en Italia y ha recibido críticas positivas por la actuación de Can y por la trama intrigante. Esta serie le ha abierto puertas en el mercado europeo, consolidando su carrera internacional. Tanto Demet como Can han demostrado que son más que simplemente los protagonistas de Erkencikus. Han trabajado duro para construir sus propias carreras y han demostrado su talento en una variedad de roles. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa realmente la frase Demet Özdemir Can es mi vida, jamás lo dejaré? Como dije antes, lo más probable es que sea una exageración o una declaración sacada de contexto. Pero lo que sí refleja es el impacto que Demet y Can tuvieron en la vida de muchos fans. Su química en pantalla, su talento como actores y su carisma personal cautivaron a una audiencia global. Para muchos fans, Demet y Can se convirtieron en símbolos de amor, esperanza y sueños. Su historia en Erkencikus inspiró a muchos a creer en el amor verdadero y a perseguir sus sueños. Es por eso que todavía hay tantos fans que están obsesionados con ellos y que esperan que algún día vuelvan a trabajar juntos. La verdad es que nunca se sabe lo que depara el futuro. Tal vez algún día Demet y Can decidan volver a unirse en un proyecto. Tal vez no. Pero independientemente de lo que pase, su legado en Erkencikus siempre será recordado. Siempre serán Sanem y Can, los protagonistas de una de las series turcas más queridas de todos los tiempos. Y hablando de su legado, es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, Demet y Can son personas reales con sus propias vidas y sus propias decisiones. Es importante respetar su privacidad y no crear falsas expectativas sobre su relación. Como fans podemos admirar su trabajo y apoyar sus carreras, pero no debemos olvidar que son seres humanos como nosotros. Ahora, quiero hablar un poco sobre la presión que sufren los actores, especialmente aquellos que protagonizan series románticas. Los fans a menudo tienen altas expectativas sobre su vida personal y esperan que su relación en pantalla se traduzca en un romance fuera de ella. Esta presión puede ser muy difícil de manejar y puede afectar negativamente la vida de los actores. Es importante recordar que los actores son profesionales que están interpretando un papel. Su trabajo es hacer que la historia parezca real y convincente. Pero eso no significa que estén enamorados en la vida real. Es importante separar la ficción de la realidad y respetar la privacidad de los actores. Además, es importante tener en cuenta que las relaciones entre actores pueden ser complicadas. A veces, trabajar juntos en una serie puede crear una conexión profunda entre ellos. Otras veces, puede generar conflictos y tensiones. Es importante no juzgar a los actores por sus decisiones personales y respetar su derecho a elegir con quién quieren estar. En el caso de Demet y Can, es posible que hayan tenido una conexión especial durante la filmación de Erkencikus. Pero también es posible que simplemente fueran buenos amigos y compañeros de trabajo. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí sabemos es que ambos son actores.
Ese talentosos y que han tenido éxito en sus carreras. Han trabajado duro para llegar a donde están y merecen ser respetados por su trabajo y por sus decisiones personales. Así que la próxima vez que vean una serie romántica, recuerden que están viendo una historia de ficción. No crean todo lo que ven y no juzguen a los actores por su vida personal. Simplemente disfruten de la historia y aprecien el talento de los actores. Y para terminar este análisis, quiero volver a la frase Demet Özdemir Khan es mi vida, jamás lo dejaré. Aunque probablemente no sea una declaración real, sí refleja el poder del amor y la conexión que los fans sienten por Demet y Khan. Su historia en Erkenci Kuş tocó los corazones de muchos y los convirtió en íconos de la cultura pop turca. Siempre serán recordados como Sanem y Khan, los protagonistas de una de las series turcas más queridas de todos los tiempos. Y aunque su relación personal siga siendo un misterio, su legado en Erkenci Kuş perdurará por siempre. Uf. Vaya viaje que hemos hecho juntos hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de Demet Özdemir, Can Yaman y el impacto de Erkenci Kuş. Hemos hablado de su carrera, su relación, o falta de ella, la presión que sufren los actores y el poder del amor y la conexión que los fans sienten por ellos. En resumen, hemos aprendido que Demet y Can son dos actores talentosos que han logrado el éxito gracias a su trabajo duro y su carisma. Su historia en Erkenci Kuş tocó los corazones de muchos y los convirtió en íconos de la cultura pop turca. Y aunque su relación personal siga siendo un misterio, su legado en Erkenci Kuş perdurará por siempre. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle un like. Me encanta ver sus likes. Y si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. ¿Qué opinan ustedes sobre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de Demet Özdemir? Quiero saberlo todo. Y ahora, lo más importante, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su suscripción realmente me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Además, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas. Cuanto más seamos, mejor. Así que denle un like, dejen un comentario, suscríbanse al canal y compartan este vídeo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y recuerden, siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.